Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar mirando también un tema bastante interesante, quizá pocas veces visto, y es que hoy vamos a estar analizando el calendario bíblico en cuanto al día de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué día de la semana ocurrió? ¿Fue realmente un viernes previo al Sabbat semanal, tal y como se ha instaurado religiosamente por tradiciones católicas? ¿Y cuándo resucitó el Señor? ¿Fue en el domingo o fue otro día? Vamos a estar viendo esto y antes de nada, antes de empezar con el estudio, quiero agradecer al hermano Josué del canal Hablemos de Dios con la Verdad. Un canal muy recomendado donde se analiza al detalle los textos bíblicos con los fragmentos más próximos a los originales que existen, tratando de dar a luz entre tanto engaño por, sobre todo, malas traducciones de la palabra de Dios. Pues el hermano, en uno de sus vídeos titulado ¿Qué día se reunían los discípulos y qué día resucitó Jesús?, desarrolla desde los originales y llega a la conclusión que el texto bíblico marca como el sábado el día que el Señor resucitó. Esto para mí fue realmente una sorpresa y, y me obligó o me puso en la línea de profundizar más sobre este asunto. Si realmente todo cuadraba con esta deducción llevada por analizar el texto original. Y la verdad que como siempre la palabra de Dios me sorprendió. Y a pedido del mismo hermano estoy haciendo este vídeo. Lo primero, necesitamos tener unas nociones básicas del calendario hebreo. Mientras que en nuestro calendario el nuevo día se inicia a las 00 de la noche o las 12 de la noche, en el calendario hebreo, el nuevo día se inicia con la puesta del sol, o sea, aproximadamente las 6 de la tarde. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la madrugada sería la noche y de las 6 de la madrugada a las 6 de la tarde sería el día. Esta división del día viene a raíz de lo que dice, por ejemplo, el texto bíblico en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Cuando dice, y llamó Dios a la luz de día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Empezando el día en la tarde y terminando eh, en el día, en la tarde del día siguiente. O por ejemplo en el versículo 8 que se cita lo mismo. Y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo. El día, según Génesis, se iniciaba en la tarde, o sea, en la puesta del sol, en el crepúsculo, y duraba hasta el final del día siguiente, dividido en lo que sería la noche aproximadamente de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y el día que iba aproximadamente de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entender esto es muy importante para que podamos entender muchas cosas de la palabra de Dios y no equivocarnos con los tiempos. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice la palabra. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Aquí tenemos un ejemplo donde se menciona las dos partes del día, o sea, el día y la noche. Cuando se dice 3 días y 3 noches, viene a ser 3 días completos, con sus días y sus noches. Este pasaje lo estaremos viendo más adelante en este estudio porque es fundamental y es la profecía que más se omite o se intenta malinterpretar
cuando es una profecía muy clara. En segundo lugar, debemos conocer lo básico del calendario pascual hebreo, ya que fue en el tiempo de la Pascua que Jesús fue sacrificado en la cruz. Para ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12 y versículo 3 primero. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, en el día 10 de Nisan, que era el primer mes, según el calendario hebreo, se seleccionaba el cordero que sería sacrificado el día 14 al final de la tarde. En el versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Este día 14 de Nisan era el inicio de la Pascua con el sacrificio del cordero al final de la tarde. Es lo que quiere decir la expresión entre las tardes. Será el momento donde realmente se iniciaba la Pascua con el sacrificio del cordero. En el versículo 8 al 11 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Esta sería la cena de Pascua, que da inicio al día 15 de Nisan. Este día, a pesar de no ser Sabbat, era día de reposo, por ser un día de gran solemnidad. Esto es muy importante, entender que en Israel no solo era el día de reposo los sábados, eso sería el día de reposo semanal, pero había días en concreto que eran días de gran solemnidad y uno de estos era el día de Pascua. El 15 de Nisan era día de gran solemnidad, era día de reposo, era un día de gran solemnidad. En tercer lugar, el día de las festividades, a pesar de ser muy claro según la descripción del Antiguo Testamento, como hemos leído, no todos los hebreos celebraban, por ejemplo, la Pascua el mismo día. Y esto se debía a discrepancias en cuanto al calendario, ya que aunque la mayoría de los hebreos se incluía las variantes dominantes del judaísmo, fariseo y saduceo, esto hablamos en los tiempos de Jesús siempre, seguían un calendario lunar de 354 días, donde la Pascua se determinaba a partir de la primera luna nueva después del equinoccio de primavera, con lo cual la Pascua podía caer cualquier día de la semana, dependiendo del año. Pero existían variantes, como pueden ser los llamados esenios, los cuales, a pesar de que no son nombrados en la escritura, sí aparecen en narraciones históricas de la época. Pueden ser escritores como Flavio Josefo, Plinio el Viejo, etc., los cuales seguían un calendario solar de 364 días. Y la cena de Pascua, el inicio, el 15 de Nisan, caía siempre en el mismo día de la semana, miércoles. El miércoles 15, el 15 de Nisan caía siempre el miércoles, para los esenios. De los esenios podemos decir que eran una secta judía que vivió entre los siglos II a.C. y el primero, conocidos por una vida
comunitaria, estricta observancia de la pureza ritual, el celibato en algunos grupos y el uso de un calendario solar, como decíamos. Se separaron del templo de Jerusalén, que consideraban corrupto, y muchos vivían en comunidades aisladas, como en Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Y tuvieron una gran rivalidad con los saduceos. Como hemos dicho, uno de los dominantes y eran los líderes del templo, los saduceos. A pesar que no hay evidencia de que exista relación entre los primeros cristianos y los esenios, sí que algunas prácticas o maneras de vivir de esto, los cristianos las llegaron a practicar, como fue el modo de vida comunitaria, sin riqueza, o la expectativa de la llegada del día del Señor. O sea, el Apocalipsis, los eventos narrados en Apocalipsis. Esto era algo que los esenios y los cristianos esperaban que podría ocurrir en cualquier momento. O sea, una proximidad del día del Señor. Con todo esto, vamos a ver cómo cosas que quizás no entendíamos de la palabra de Dios, cosas que intentábamos obviar por parecer contradictorias, e incluso malas traducciones para acomodar esta falta de entendimiento, cuando lo veamos desde el texto original, todo va a cobrar sentido. En cuanto a la muerte de Jesús, todos aprendimos en algún momento que Jesús muere viernes en la tarde y resucita un domingo en la mañana. Bien, yo me incluyo hasta no hace mucho en este pensamiento. Asumía esta enseñanza como cierta. Por un motivo, por realmente no mirar en detalle la palabra de Dios. Y simplemente creer la tradición y religiosidad que se imparte en numerosas congregaciones de diferentes denominaciones, ya sea dentro del mundo católico, evangélico, etc. O sea, hay un calendario que viene del catolicismo, pero que se ha expandido por todas las demás denominaciones cristianas. Pero gracias a Dios había algo que no me cuadra. Y, y todo surge tanto por escuchar el libro del hermano como el texto que vamos a leer, que lo leímos ya antes, el de Mateo 12, versículo 40. Lo repito, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y otro texto, el de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estos dos pasajes nos dicen y profetizan dos detalles fundamentales en cuanto al tiempo que Jesús estaría muerto antes de la resurrección, antes de su resurrección. Según Mateo 12:40, Jesús tendría que permanecer muerto 3 días y 3 noches. Recordemos lo que hemos visto de la manera de contar los días de los hebreos para entender estos 3 días y estas 3 noches. Y segundo, según Marcos 8:31, Jesús resucitaría después de cumplidos los 3 días. O sea que debería permanecer muerto más de 3 días completos.
sabiendo esto, y si suponemos que Jesús muere el viernes en la tarde, a la hora novena, tal como dice Marcos 15:34, la hora novena, para que lo tengamos claro, era en torno a las 3 de la tarde, porque el día, como digo, terminaba a las 6. En el día y en el momento que se sacrificaban los corderos de Pascua, según lo establecido por los principales del templo. A ser la tarde del 14 de Nisan, dando cumplimiento a lo que leímos antes de Éxodo 12:6. Jesús se convertía en el verdadero Cordero de Pascua, el que cargaría el pecado de todos, como todos lo sabemos, haciéndose maldición por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados ante el Padre. Pero ahora viene el problema. Si muere un viernes en la tarde y empezamos a contar, para que se cumpla las dos profecías que señalaban los tiempos entre la muerte y la resurrección, tenemos que Jesús muere en el día 14 de Nisan, el día del 14 de Nisan. Esto sería el primer día. Llega la noche del 15, primera noche. Empieza el día del 15, segundo día. Noche del 16, segunda noche. Día del 16, tercer día. Noche del 17, tercera noche. Con esto tendríamos 14 viernes, 15 sábados, 16 domingos, 17 lunes. Y sería en este lunes el cumplimiento de la tercera noche. O sea, en el amanecer del 17 estaría cumplida la primera profecía que define los 3 días y las 3 noches. Y la segunda, la que tenían que cumplirse íntegramente este tiempo, o sea, más de 3 días para poder resucitar. ¿Sí es? Esto ya de por sí desmonta que Jesús murió el viernes, ya que de haberlo hecho el viernes no se cumpliría lo profetizado ni en Mateo 12:40 ni en Marcos 8:31, ya que Jesús solo habría permanecido muerto 3 días y 2 noches, como hemos estado contando. O sea, si hubiese muerto el viernes, resucitado el domingo, solo hubiera estado muerto 3 días y 2 noches, incumpliéndose las dos profecías. Y si entendemos que resucita el domingo, el viernes no pudo morir para cumplirse esta profecía. Con esta simple cuenta, con simplemente seguir las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios, el propio Dios desmonta esta religiosidad instalada de que Jesús muere un viernes y resucita un domingo, tal y como nos lo vende y nos lo inculca desde chico. Es así. Y es un tema muy serio este, ya que afirmar tal cosa es negar que la palabra de Dios es perfecta o que existe alguna profecía de Dios que no se cumpla a la perfección. ¿Sería esta una excepción? Por supuesto que no. No va a haber excepciones. Pero por detrás de esta enseñanza está realmente un ataque directo contra Dios y que es la verdad. Si nos damos cuenta de qué sutiles son las armas del enemigo, intenta mostrar o desmontar la palabra de Dios diciendo que la profecía es falsa o que Dios se equivoca en la profecía. Dios no se equivoca en la profecía y lo vamos a seguir viendo cómo no se equivoca en la profecía. Bueno,
Con esto, Jesús tendría que haber resucitado lunes 17 de Nisan a la primera hora del día si murió en la tarde del viernes. Y para resucitar el domingo, la muerte debió ocurrir el jueves en la tarde. Pero, si seguimos rascando en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que tampoco murió un jueves. Sí murió un 14 de Nisan, pero ¿en qué día de la semana cayó el año que fue crucificado nuestro Señor Jesús? Porque el calendario establecido por la mayoría de hebreos y por el templo era un calendario lunar, como hemos dicho, donde el día de Pascua dependía de cuándo era la primera luna nueva después del equinoccio de primavera. Y para saber este dato hay que partir de los datos que sabemos. Muere el 14 en la tarde. Resucita el 17 en las primeras horas del alba. Y la Biblia nos habla del día de la semana en el que resucita. Para ello, vamos a leer qué nos dicen los tres evangelios en cuanto al día de la resurrección. Mateo 28, 1 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Este fue el momento donde María Magdalena y la otra María encuentran el sepulcro vacío, con lo cual Jesús ya había resucitado. Marcos en capítulo 16, versículo 2. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salió el sol. Y en Lucas 24:1 tenemos: y el primer día de la semana, muy de la mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y en el Evangelio de Juan tenemos en Juan 21, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Muy bien, tenemos aquí los tres textos y leemos los cuatro evangelios que Jesús resucitó en el amanecer del primer día de la semana. Y claro, de aquí se concluye, resucitó el domingo. Y para cumplirse las profecías tendría que haber muerto un jueves. Está aquí todo correcto. Pero como digo, hay que rascar y mirar todo con lupa. Y como he dicho muchas veces, hay que mirar la palabra de Dios desde los textos originales. El acceso hoy en día a estos textos es sencillo. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a ir a la página de Logo. Esta página que es súper útil para ver los textos originales. Y nos vamos a ir al texto de Mateo 28:1. Aquí tenemos el texto de Mateo 28:1 en el original. Si leemos cómo viene traducido, literal, viene después, pero de sábado, él amaneciendo hacia adentro uno de sábado, vino María la Magdalena y la otra María a contemplar al sepulcro. Aquí encontramos lo siguiente si leemos: después del día de reposo, sabatón, en griego, Shabbat sería en hebreo, después del día de reposo, después del sábado. En el amanecer de uno de los días de reposo, uno de los días de reposo, de los sábados.
de los sabatón. Sábado en hebreo. ¿Dónde pone algo del primer día de la semana? Porque aquí no viene nada del primer día de la semana. Se habla que después de un sábado, después de un día de reposo, en el amanecer de uno de los sábados, vino María Magdalena. No pone que después de un día de reposo, en el primer día de la semana, eso no viene en el texto original. ¿Qué pasa? Y se menciona después del día de reposo. Esto viene, como digo, a colación, o sea, este primer día de reposo que dice después del sábado. Que el día 15 de Nisan era el día de reposo pascual, que no tiene por qué coincidir con el día de reposo semanal. Son dos días de reposo diferentes. Uno es el semanal de todos los sábados, que ocurría todos los sábados, día de reposo, día para el Señor. Y tenemos después el día de reposo especial, llamémosle especial, que era el de Pascua. Y en poco tiempo, en esa misma semana, pues había dos días de reposo en ese momento. Esto es lo que nos habla este texto. En la Pascua hebrea hay que tomar en cuenta también que tanto el día 15, el día 15 de Nisan, como el día 21 de Nisan, independientemente de cuándo caigan en la semana, son días de reposo de santa convocación. Y puede, como digo, caer en cualquier día de la semana. Depende de, como hemos dicho, de cuándo caía la luna, cuándo era esa luna nueva del mes, cuando coincidía, pues caía un día de la semana o caía otros días de la semana. Eso era lo que modificaba el día de la semana de este día de reposo pascual o estos días de reposo, porque uno era el inicio de la Pascua y el otro marcaba el final de la Pascua. De este día de reposo, llamémosle especial, solemne, lo encontramos o se habla en Juan capítulo 19, versículo 31. Sí. Entonces los judíos, por cuando era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado. Este pasaje menciona este día de reposo especial de Pascua. Aunque se traduce como sábado, hay que leerlo como día de reposo para entenderlo. Y no se refiere al día de reposo semanal, ordinario, sino al gran día de reposo pascual. Un día solemne en el pueblo judío. Entonces, Mateo 28:1 nos dice que después del día de reposo pascual hubo otro día de reposo semanal, día de reposo ordinario, y fue este día que María Magdalena y María encontraron el sepulcro vacío. De todo esto profundiza y explica con más detalles, como dije al inicio, el hermano Josué, que lo explica con todos los documentos y la traducción precisa para entender esto. Y lo mismo lo vamos a encontrar, por supuesto, si vamos al original de los demás textos. Si nos vamos al original, a Marcos 16, 2. Marcos 16, 2, ¿qué encontramos?
y sumamente temprano en la mañana, uno de los sábados está viniendo sobre la tumba conmemorativa habiendo salido del sol. Uno de los sábados. ¿Dónde está el primer día de la semana? Si nos hablan sabatón, sabatón es sábado, día de la semana en concreto. Sabat para los hebreos. Vamos a ver el otro texto. Lucas 24:1. Pero un día de los sábados, de madrugada profundo, sobre la tumba conmemorativa vinieron llevando cuales prepararon especies. Uno de los sábados, uno de los sabatón, uno de los días de reposo, de madrugada, amanecer ya. Juan 21. Juan 21. Pero uno de los sábados, sabatón, uno de los sabatón, María la Magdalena está viniendo temprano en la mañana de la oscuridad todavía, siendo hacia adentro a la tumba conmemorativa y está viendo a las piedras, ha sido alzada fuera de la tumba conmemorativa. Uno de los sábados. No primer día de la semana. No el domingo. Sábado. Sabatón en griego. O sea, el día de reposo judío. El sábado judío. Ordinario semanal. Y este error de traducción, por llamarlo de algún modo, porque más que un error, esto está hecho con un fin y un propósito y unos motivos, se comete también en el pasaje de Hechos 27 y 1 de Corintios 16:2, donde pone primer día de la semana, debería poner sábado o día de reposo. O sea, este mismo error que encontramos en los 4 evangelios aparece en estos 2 versículos de la palabra. Que si quieren lo pueden ver, entrar en logo y verlo con sus propios ojos. O sea, esto es así, en estos 2 pasajes. Se comenta. Hechos 27 y 1 de Corintios 16:2. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se ha traducido bien la palabra de Dios? ¿Por qué este error? Porque esto es un asunto muy serio. Es adulterar la palabra y engañar a los creyentes. Y como hemos visto en otras ocasiones, la palabra condena con maldiciones quien haga esto. Para entenderlo, hay que mirar un poquito de historia. Y si nos miramos la historia, históricamente podemos tener una explicación de por qué se ha hecho esto. Antes de que Roma asumiera en el siglo IV después de Cristo el cristianismo como religión oficial, la religión oficial era el culto al sol Invictus. Esto era religión oficial desde el 274, decretado por el emperador Aureliano, y después, por decreto del emperador Constantino, en el 321, hizo oficial el culto a este dios del sol Invictus en el domingo. Lo estableció como el domingo como el día de culto al sol Invictus. Aunque se impuso esta religión oficial en Roma como forma de unificar las diferentes creencias del momento, el culto al sol proviene de diferentes lugares del mundo antiguo que influenciaron a la propia Roma. Por ejemplo, el dios Helio de la cultura greco-romana, el dios Mitra de Persia, también influencia egipcia de los dioses Horus y Ra, el Gabal de la cultura siria, etc. Todos centrados en adorar el sol. Y como digo,
Roma unificó todos estos cultos en el 274 en la religión oficial del Sol Invicto. El 25 de diciembre, durante el solsticio de invierno, se celebraba el festival del nacimiento del Sol Invicto, que simbolizaba el renacimiento del Sol tras los días más cortos del año. Esta celebración fue muy popular y tenía la intención de reafirmar la esperanza de renacimiento en medio del invierno. 25 de diciembre, ¿no recuerda nada? Esta tendencia de Roma de unificar todos los cultos y religiones terminó afectando al propio cristianismo, el cual en el 364, en el concilio de la Odisea, se determina que el domingo sería el día del culto al Señor, con la excusa de no judaizar, pidiendo culto el sábado. Esto ocurre en el 364, como digo. En realidad, lo que estaba ocurriendo es que se estaba convergiendo a una religión unificada donde se estaban introduciendo el culto al sol dentro del cristianismo. Y todo esto termina de germinar en el 380, convirtiéndose el cristianismo en la religión oficial de Roma. Desde este punto se ha intentado ocultar, o mejor dicho, adulterar la información que la propia palabra de Dios nos dice en cuanto al día que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, por fines contrarios a los de Dios. Esto es así. Esto se volvió tradición. Y durante siglos, sin la gente tener acceso a los textos sagrados y debido al analfabetismo general de la sociedad, conceptos de que Jesús resucitó el domingo o que nació un 25 de diciembre se arraigaron en la mente colectiva cuando provienen de esto que hemos estado viendo del culto al sol. Pero gracias a Dios que existen manuscritos antiguos próximos a los originales que no sufrieron este ataque por parte de los que quisieron distorsionar la palabra de Dios. Porque hay un fin del enemigo con todo esto: negar la veracidad y perfección de Dios. Esto es el fondo de toda esta cuestión. Negar la perfección de Dios, negar la verdad, negar la profecía. Porque recordemos, la profecía de Dios se cumple siempre al 100%. Los profetas tenían que profetizar y acertar al 100%. Si fallaban de 100 profecías y fallaban una, no era profeta de Dios. Eso era un verdadero profeta, aceptaba al 100% en su profecía porque era la palabra de Dios a través del profeta. Por tanto, la profesión, llamémosle profesión entre comillas del profeta, era una profesión en la antigüedad muy delicada y que el profeta corría serios riesgos de vida si se equivocaba, si cometía algún error. A pesar de todo lo dicho, yo personalmente no sé en qué fecha exacta, por ejemplo, nació Jesús. No lo sé. Y a pesar que no fue un 25 de diciembre la fecha real, que sea esta fecha un motivo de reunión familiar y compartir la palabra de Dios y los valores cristianos utilizando este día, teniendo en mente a Jesús y lo que Dios hizo por nosotros, ya es un buen motivo de reunión. Ya que yo cuando me reúno pienso en esto y no si era una tradición de culto al sol o lo que fuera que tuvieran en mente los dirigentes de hace casi 2000 años. Lo que hagamos en el día que sea, con quien sea, hagámoslo para el Señor. Y aquí podemos meter muchas cosas. Que si el árbol de Navidad, cumpleaños, que si vela,
Muchas cosas que se quieren llevar a un legalismo extremo. Lo más importante muchas veces es la motivación con que hacemos las cosas. Y eso es una enseñanza que encontramos también continuamente en la palabra. La motivación del corazón es algo fundamental. No tanto el hecho externo, sino por qué haces ese hecho externo. Pero que nadie diga que la Biblia miente, que si es una amalgama de tradiciones de diferentes pueblos, que si hay errores proféticos como el de la resurrección, etc. La amalgama de tradiciones no se encuentra en la palabra de Dios, sino en la religiosidad humana y en el afán de unir la tradición y juntarla a la palabra. Tradición es una cosa, la palabra de Dios es otra. Y la palabra es infalible. Y los errores no son de la palabra, sino errores humanos, algunos inconscientes y otros como este, con malas intenciones al querer unificar cultos. Saliendo de este paréntesis histórico. Entonces, ahora tenemos que tener claro, sabemos que Jesús resucita un sábado al empezar el día. Y si hacemos la cuenta de antes, la de la profecía de los 3 días y las 3 noches, pero al revés, contando hacia atrás, nos encontramos que Jesús es crucificado el miércoles 14 de Nisan en la tarde, para resucitar, como hemos visto, el sábado al amanecer del día. Con los datos que nos dan y por la época del año que era, Jesús debió resucitar en un periodo entre las 6 de la mañana, cumplimiento de la noche, y como muy tarde las 8 de la mañana, porque, como digo, por la época del año que era, entre las 7:30 y las 8 empieza a salir el sol. Y fue esta la hora que las mujeres se acercaron a la tumba. Y como digo, las 6 de la mañana marcaba el inicio de la segunda parte del día 17. La parte del día, valga la redundancia. Como digo, recordemos también que el nuevo día se iniciaba a las 6 de la tarde. Todo esto nos lleva a que debemos ser estudiosos de la palabra de Dios, como siempre lo hemos dicho. No simple oyente de lo que diga un líder religioso, o un pastor, o como se quieran intitular. Solo tenemos un pastor y ese es Cristo. Y cuando algo no cuadra con lo que sale de la boca de un hombre, sea quien sea, en contraposición con la palabra de Dios, debemos hacerlo notar para que rectifique y vuelva a la verdad. Y lo mismo que cuando sale de la boca de un hombre son las tradiciones de los hombres. Si una tradición de hombre es contraria a la palabra de Dios, hay que cuestionar la tradición. Hay que cuestionar la tradición. No ya la tradición es por ser tradición, como podría ser que el día 25 se celebra el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que no ha ocurrido, pero si esa tradición sirve de excusa para negar la palabra, eso ya se genera el problema. O sea, si esa tradición sirve para desprestigiar la palabra de Dios, ahí hay un problema y hay que decir, no, Jesús no nació el 25 o Jesús no resucitó un domingo. La palabra especifica cuando resucitó. La palabra dice la profecía cuánto tiempo estuvo muerto Jesús. Fueron 3 días y 3 noches, no 3 días y 2 noches, 2 noches, como se quiere meter por la tradición. Porque la tradición nos dice, si nos basamos en la tradición, dice, no, esa profecía de 3 días y 3 noches, no, son 3 días y 2 noches. Eso es lo que dice la tradición, para que se cumpla, que muere el viernes y resucita el domingo. Entonces no caigamos en... Lo que no podemos caer es negar la propia palabra o desprestigiar la propia palabra por tradiciones.
Aunque tengamos, esa tradición tenga un buen fondo. Pero si el buen fondo está desprestigiando la palabra, hay que ponerle freno a eso. Freno. Este estudio no va a quedar por aquí, ya que derivado del calendario vamos a encontrar otra aparente incongruencia en cuanto a los tiempos entre los tres primeros evangelios, o sea, el de Marcos, el de Mateo, Marcos y Lucas, respecto al de Juan, de cuándo fue realmente la. Y esto va a ser una incongruencia que ha sido muy debatida y sigue siendo debatida por muchos estudiosos de la palabra de Dios. Pero como vamos a ver en el siguiente estudio, esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación y los cuatro evangelios dicen la verdad, pero desde diferentes puntos de vista. Desde diferentes puntos de vista. Mm, Y esto lo veremos en el siguiente estudio. Y veremos también, en base a estudios astronómicos y físicos, cuál fue el verdadero año de la crucifixión de Jesús y de las implicaciones que esto tiene. Y por último, veremos también que suponía que Jesús resucitase el día 17 de Nisan y cómo era un día ya profético anunciado por Dios desde la antigüedad. Todo esto lo vamos a ver y vamos a seguir este estudio la siguiente semana que subamos el vídeo. Porque nos vamos a dar cuenta que al final todo tiene conexión desde el principio de la palabra de Dios hasta el cumplimiento en Cristo. Las fechas, los tiempos no fueron dejados al azar por Dios. Nada fue al azar, todo tenía un propósito. Y incluso, como vamos a ver, las incongruencias aparentes no son incongruencias, sino perspectivas de diferentes hombres sobre una misma realidad. Esto lo veremos, como digo, en el siguiente estudio. Y sobre todo, más que el conocimiento que este estudio puede traer, es la noción de que no podemos atarnos a la religiosidad y sí sujetarnos a la palabra, a lo que diga la palabra. Y ya no solo la palabra en nuestra traducción de nuestro libro en castellano, como puede estar en castellano, como hemos visto, tiene errores. Hay que acudir a los textos originales, porque hay errores groseros como este, donde viene el sabatón, nos pone el primer día de la semana. ¿Esto quién me lo explica? ¿Por qué este error tan grosero? Pues tiene un porqué, como hemos visto, histórico. Histórico. Por intentar acomodar el cristianismo dentro de la cultura romana. Entonces, todo esto nos lleva a lo que hemos dicho siempre, estudiar la palabra de Dios. No escuchar simplemente lo que yo digo o lo que diga otra persona, sino tú que eres un lector, que eres un cristiano, coger la Biblia, coger los libros, los medios, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que hoy en día son muchísimas, tenemos ordenadores, móviles, acceso a bibliotecas, a documentos, o sea, no vivimos, no somos los cristianos de hace 2000 años que tenían que escuchar la palabra de Dios de boca en boca y por cartas que eran cartas, media docena de cartas copiadas. Porque esas cartas que escribió Pablo, esos primeros evangelios, eran a lo mejor, ¿qué habría? 10, 20 copias repartidas entre toda la iglesia o todas las congregaciones del momento y a partir de ahí se explicaba la palabra y la gente tenía que entender. Hoy en día tenemos todo acceso a la palabra de Dios, tenemos infinidad de copias, tenemos acceso a textos muy próximos a los originales, podemos comparar, tenemos herramientas de traducción buenísimas. O sea, herramientas las tenemos a nuestra disposición. Falta muchas veces la voluntad del creyente en estudiar. Eso es lo que falta, porque Dios no está poniendo la herramienta en las manos para que nadie diga que no tuvo conocimiento o no podía saber o no podía conocer. Dios dejó el conocimiento a todos y le dio acceso y cada vez está dando más acceso al conocimiento.
Quizás esto es una muestra también de que los tiempos se acercan y Dios cada vez está dando, revelando más de su palabra con tantas herramientas que nos está dando. Entonces, aprovechemos esta bendición que Dios nos da con estas herramientas que tenemos. Y no nos quedemos con la religión, ni la religiosidad, ni lo que simplemente diga un hombre, con las intenciones que sea que lo diga. La palabra dice lo que dice y nosotros nos tenemos que sujetar a lo que dice la palabra. Y punto, no hay más. Y bueno, hasta aquí el estudio. Como digo, tendrá una segunda parte donde vamos a terminar de ver y ver un poco hasta dónde se extiende todo el tema este del calendario eh, y cómo no hay contradicción, como digo, dentro de la palabra de Dios. Pero esto lo veremos en el siguiente estudio. Y bueno, ¿quieres decir algo más? Bueno, darle las gracias a todos porque nos acompañaron hasta el final de este estudio. Invitarlos a que estén atentos también al siguiente estudio que va a estar muy, muy interesante, ya que estos son temas que no se suelen explicar, son temas que se suelen obviar. Y aquí pues estamos con el favor de Dios sacando a la luz todo lo que dice la palabra desde sus originales. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, los invitamos también a suscribirse al canal, a darle a la campanita y que nos escriban cualquier comentario, duda, petición de estudio, escríbanos. Nosotros a la brevedad estamos respondiendo y bueno, agradecemos también por todas las personas que nos suelen escribir, todos aquellos que oran también por este trabajo que estamos haciendo para el Señor y desearles una excelente semana y bueno, que nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Todos los comentarios al final son de bendición para todos los hermanos, porque al final son dudas que cualquiera de nosotros podemos tener o cosas que quizás Dios no nos lo muestra a nosotros, lo muestra a otro hermano y ese hermano nos trae luz a nosotros mismos y nos bendice Dios a través de ese hermano. Por tanto, los animo, como bien dice, a que hagáis comentarios y escribir y expresaros y, y contestaremos todo dentro de lo que dice la palabra. Lo que esté bien le diremos que está bien y lo que está mal pues diremos que está mal y ya está. Eh, y bueno, como digo, tengan una buena semana con el favor de Dios y que Dios les siga bendiciendo. Amén. Que tengan una buena semana.